Hola a todos, bienvenidos a esta nueva Open Class que vamos a realizar en esta ocasión de la mano de BQ, que como sabéis es aprender a programar desde niños. La verdad es que este es un momento que para nosotros desde la universidad nos hace bastante ilusión estar aquí y transmitiros nuestro deseo siempre y habitual en estar alineados con lo que el mercado demanda. En esta ocasión contamos con Alberto Valero. Alberto Valero es el coordinador académico del experto que arrancará en abril de programación con robótica educativa que vamos a implementar desde la Escuela de Ingeniería de la Universidad Internacional de La Rioja, por el cual estamos ambas partes muy ilusionados, porque es algo que es muy bonito y sobre todo además que cubre una necesidad social actualmente sobre las competencias digitales que van a tener que adquirir los profesores de secundaria para poder enseñar a los alumnos dentro de sus aulas. Alberto es doctor, trabaja con nosotros en la creación de este curso y bueno, esperemos que esta hora en la que vamos a estar juntos, estos 3 cuartos de hora, una hora con las preguntas que tengamos, pues os resulten de utilidad, os resulten ilustrativos, educativos y muy atractivos, con lo cual Alberto, muchísimas gracias por invitarnos aquí y luego también extensivo a BQ, ¿no? Que estamos en las instalaciones de BQ y agradecemos pues el soporte que nos dan para poder realizar esta actividad. Con lo cual, todo tuyo. Muchas gracias. Lo que voy a hacer hoy es, en una hora obviamente no se puede ver toda la robótica, es más bien como una degustación y una provocación para que todos los que sois profesores o tendréis interés por la educación, muchas veces el que más interesa en la educación es el padre y no tanto el profesor. El caso es que todo el mundo que tenga interés por la educación vea las posibilidades de esta nueva educación que, como se estila mucho ponerle versiones, pues podría ser la educación 3.0, 4.0, ya no sé por cuál vamos, pero el caso es que es una revolución educativa que está sucediendo ahora. Entonces voy a empezar haciendo una pequeña presentación de motivación, para luego hacer algunos ejemplos muy prácticos para que veáis en concreto de qué es lo que estamos hablando. Obviamente esto se ampliará mucho más en el experto que estamos organizando con la UNIR, ahí se entrará en detalle en todos los contenidos, se profundizará en ellos. Hoy es simplemente, como he dicho, una pequeña degustación. Entonces la presentación la he llamado Niños, aunque sobradamente makers, un poco recordando aquel anuncio de televisión que decía joven, aunque sobradamente preparado, y lo que voy a intentar es justificar el por qué deberíamos pues, seguir esa frase, niños, aunque sobradamente makers. Entonces, para empezar, hay un... Te le voy interrumpiendo, Alberto, de vez en cuando, cosas que se me ocurran. No penséis que seamos frikis, no es nuestro objetivo, ¿no? Aunque nos guste mucho todo esto de la tecnología, simplemente consideramos que es muy importante educar a los niños porque estructuramos una forma de pensar para resolver problemas de la vida real, ¿no? Y esto es un poco también lo que os va a contar él. O sea, que no es un tema de que a nosotros nos apasione nuestra parte de informáticos apasionados, sino que va mucho más allá. Sí, exactamente. Entonces, vamos a empezar poniendo algunas imágenes que se basan en un proverbio chino. El proverbio chino lo conocéis, empieza diciendo lo que se oye se olvida. Entonces, si hacéis un ejercicio de imaginación y pensáis en cómo era la educación hace 100 años, os imagináis un aula de hace 100 años, pues veríais al profesor enfrente de una pizarra, más o menos antigua, obsoleta, los alumnos sentados en unos pupitres, y el profesor pues explicando, compartiendo el conocimiento que tenía. ¿De acuerdo? Si pensáis en un hospital de hace 100 años, pues veréis un hospital muy básico, con camillas muy básicas, pocos medios. Puede venir a la imaginación el dentista que sacaba las muelas utilizando unos alicates. Entonces es la versión de los hospitales de hace 100 años. Si pensáis en los medios de transporte, pues podéis imaginar un carromato, una bicicleta, etcétera. Si ahora eso mismo lo trasladamos a la actualidad, pues veremos aviones para el transporte, veremos coches, veremos el AVE, por ejemplo. Si lo pensamos a los hospitales, pues vemos maquinarias fabulosas que nos permiten ver dentro del organismo, hacer ecografías, hacer tags, hacer de todo. Pero si os fijáis en el aula actual, es exactamente igual que hace 100 años. Sigue siendo un profesor delante de una pizarra que da una lección magistral y los niños detrás de su pupitre que en el mejor de los casos toman nota e intentan aprender algo. No hemos evolucionado en educación, y no hemos evolucionado no porque no sepamos, sino porque de algún modo
nos hemos acomodado en una zona de confort que ha funcionado bien durante mucho tiempo, pero que quizá no es la mejor. Si os fijáis, ese modelo de clase es el que dice en esta frase: lo que se oye se olvida, ¿de acuerdo? El alumno que oye al profesor tiende a olvidar lo que el profesor le dice. ¿Por qué este modelo ya no es válido? Pues porque la información ahora mismo ya está disponible en todos sitios. Antes el maestro era el que iba a las pequeñas poblaciones y enseñaba cosas que de otro modo las personas de esa población no tendrían acceso a ese conocimiento. Era un poco el que albergaba el conocimiento. Pero a día de hoy, en la época de Internet, el conocimiento está en todas partes. El conocimiento, más bien, lo que tenemos es un exceso de conocimiento, un conocimiento no discernido, un conocimiento que no sabemos cómo afrontar. Entonces el papel del profesor cambia del que tiene el conocimiento a aquel que nos guía por el mundo del conocimiento, aquel que nos enseña, nos educa a cómo distinguir el buen conocimiento del malo. Y esto, como en todas las cosas, se aplica también a la técnica. Entonces, lo que se oye se olvida. El siguiente paso de esta frase es: lo que se ve se recuerda, ¿de acuerdo? Eso es algo que ya está sucediendo, cada vez hay más laboratorios en las aulas, los niños tocan más, los niños ven lo que se les está enseñando y eso obviamente se recuerda, pero al final lo que realmente se aprende es aquello que se hace, es cuando el niño es capaz de crear, cuando el niño es capaz de utilizar conocimientos que en principio pueden ser abstractos, los puede utilizar para crear algo, ¿de acuerdo? De hecho, en ese momento el conocimiento se hace significativo. No sé si vosotros tenéis memoria de cuando, esto me pasó a mí, cuando yo estudiaba en el instituto, pues vimos las matrices en matemáticas, y para mí las matrices no eran más que números puestos entre paréntesis sin ningún tipo de sentido. Era un conocimiento que consistía simplemente en la habilidad de realizar una serie de operaciones matemáticas, pero que no reflejaban nada de la realidad. Esos cuadrados llenos de números no tenían ningún significado, y era un conocimiento que en mi caso, si no hubiera estudiado ingeniería, se hubiese olvidado inmediatamente después de aprobar el examen de matemáticas del instituto, como es muy probable que os pueda haber pasado a vosotros. Sin embargo, cuando estudias ingeniería te das cuenta que las matrices son lo fundamental para resolver el 99% de los problemas de ingeniería de la actualidad. Lo que quiere decir que un conocimiento extremadamente útil, dado a que yo, cuando estaba en el instituto, no le encontré ninguna utilidad, no supieron transmitirme esa utilidad, era un conocimiento no significativo. No me servía para hacer nada. Finalmente, ese conocimiento no me aportaba nada para mi vida real. Claramente, esa educación, aunque pueda estar bien, pero es deficiente, algo le falta. Estamos aprendiendo cosas que no nos sirven para nada. Entonces, ahí ese proverbio chino de lo que se hace se aprende. Entonces, ¿cuál sería la educación 2.0, o 3.0 o 4.0, como queramos llamarla? ¿Cuál es la educación que en ese curso experto también estamos proponiendo para que se hace en las aulas? Pues es una educación que se basa en principio, en esa famosa frase de Steve Jobs, famosa al menos para los que somos del mundo de la programación, que dice que todo el mundo debería ser capaz de programar. Porque la programación te enseña a pensar, que es lo que decía Rubén hace un momento. El pensamiento computacional, que es una de las teorías de la educación, consiste en enseñar a ver un problema, dividirlo en tareas y una vez que se ha dividido en tareas simples, afrontar esas tareas simples para resolver el problema global. Y eso no es solo válido para programar, es válido para cualquier ámbito del conocimiento, para cualquier ámbito de la vida. Lo que quiere decir que enseñar a programar nos enseña a pensar, nos enseña a afrontar la realidad de un modo determinado y ese modo determinado nos ayuda a resolver problemas. Entonces, conocimiento eminentemente significativo, conocimiento muy orientado a resolver problemas. Ahí, un apunte en lo que dice Alberto. Nosotros habitualmente estudiamos unos algoritmos que se denominaban en su época y se denominan actualmente divide y vencerás, te sonará, ¿no? Aquello que tenía su aquel, aprenderlos. Pues justamente el divide y vencerás es esto, es aprender cómo enfrentarse a un problema, en este caso era de programación, hacerlo pequeñito y una vez que lo eres pequeño lo resuelves. Pues esto es llevado a la vida real, lo aplicamos en nuestra forma. Si te lo enseñan a nivel de programación, yo estoy con Alberto que facilitamos la vida en general. Exactamente. Exactamente. En función de pues, un poco este principio, surgió algo que quizá es conocido para muchos, que es la Hora del Código. La Hora del Código, para los que no lo conozcáis, es un evento a nivel mundial que se organiza en determinadas fechas del año, donde todos los centros educativos, familias, todo el mundo que gira alrededor de la educación se pone de acuerdo para enseñar a los niños a programar durante una hora. Todos los niños se conectan a una página web y en esa página web hay un contador, como los contadores de kilómetros de los coches antiguos, en los que se ve la gente que hay conectada y se llegan
encontrar casos en los que se conectan millones de niños simultáneamente, todos programando durante una hora. Esta es la iniciativa de la hora del código, que está apoyada y surge sobre todo en Estados Unidos. Obama la ha apoyado, y también grandes programadores como Bill Gates, Steve Jobs, el programador de Facebook. Entonces, es un poco esta iniciativa. Sin embargo, aunque lo que he hecho ha sido defender el sentido de la programación, ahora lo que voy a decir es lo contrario, o voy a complementarlo. La programación no es suficiente, porque la programación es algo que sucede dentro de un ordenador, es un mundo virtual. La programación no toca, en sí misma, no toca la realidad. Y lo que estamos diciendo aquí es que queremos una educación que esté, por decirlo de algún modo, preñada de realidad, una educación que sirva para resolver los problemas de la vida, y no solo para hacer un videojuego, que es el caso de, por ejemplo, la hora de código. Entonces aquí nos permitimos cambiar esa frase de Steve Jobs, por decir, todo el mundo debería ser capaz de hacer. ¿De acuerdo? Y hacer es distinto de programar. Todo el mundo debería ser capaz de materializar. Ese es el principio educativo en el que nos apoyamos, y ese es el principio que va a guiar el curso experto de programación, robótica e impresión 3D. ¿Por qué todo el mundo debería ser capaz de hacer, o en qué consiste el proceso creativo? Entonces, el primer paso del proceso creativo es materializar las ideas. Yo tengo una idea y esa idea se transforma en realidad. Eso es lo que muchas veces se ve en clase de tecnología, cuando trabajo con madera, trabajo con arcilla, trabajo con plastilina, trabajo con otros materiales. Materializo mis ideas. Entonces, el primer problema al que el niño se debería enfrentar es: necesito algo para resolver un problema de la vida real. Y ese algo me aparece como pensamiento, me aparece como imaginación, que plasmo en papel, que diseño, que hago, planifico eso. Y ese diseño tengo que construirlo. Entonces el primer paso es materializar las ideas. Después de haber materializado nuestras ideas, tengo que comprobar si eso mejora lo que existe. No tiene sentido crear algo que ya exista o que sea peor que lo que existe. Entonces siempre tengo que partir muchas veces de algo que ya existe para mejorarlo. Y una vez que he hecho esa evolución, que he mejorado, tengo que compartirlo. No tiene sentido hacer una creación que resuelva un problema y que esa creación me la quede para mí mismo. Esa creación hay que compartirla, y precisamente en la época en la que estamos, compartir es lo más sencillo del mundo, porque inmediatamente a través de las redes sociales, a través de internet, a través de un blog, a través de una página web, a través de sitios para compartir, las creaciones que cada uno haga se comparten automáticamente, por lo cual defendemos un ecosistema educativo en el que el compartir el conocimiento está en primer lugar. Una vez que el conocimiento se adquiere, ese conocimiento se comparte. ¿Y cuál es el objetivo final? Pues el objetivo final, os voy a poner un vídeo, es un vídeo de un robot que bueno, pues está creado implementando estas ideas, y que plasma un poco esa sensación de materializar ideas, programarlas y compartirlas. El vídeo es una provocación, porque de algún modo esto es lo que al final de ese curso experto, y que hoy vais a tener un poco de impresión de qué se trata, al final de ese curso los participantes deben ser capaces de hacer, y sobre todo deben ser capaces de transmitir a sus alumnos, y que sean los alumnos los que son capaces de hacerlo. Entonces os pongo el vídeo.
Vale, pues aquí os he enseñado simplemente un ejemplo de algo que de modo muy sencillo, aunque vosotros ahora lo veis y dices, eso es algo estupendo, pero de modo muy sencillo, unos chavales podrían hacer en el aula guiados por un profesor. ¿Qué tecnologías están involucradas en esto? Pues las tecnologías que están involucradas, en primer lugar, es impresión 3D. Una impresora 3D no es más que una máquina que permite transformar diseños digitales en cosas fabricadas. Entonces el robot que habéis visto está diseñado con programas de diseño normales y luego está impreso con una impresora 3D como la que veis a la derecha, o al menos en mi pantalla a la derecha, esa impresora que tiene un rollo de plástico azul arriba y es amarilla, pues eso es una impresora 3D. Una impresora 3D no es más que algo como una manga pastelera en la que el filamento azul entra en este cuerpo central, lo funde y capa a capa va construyendo la pieza. Entonces, con una impresora 3D de golpe damos un cambio total a la educación, porque no necesitamos parar en el diseño, sino que esas ideas podemos materializarlas y podemos hacer robots como el que habéis visto, que finalmente es un robot muy sencillo, es un robot que es un cubo, que es la cabeza, y luego 4 piezas que hacen la forma de patas, y que diseñar eso es extremadamente sencillo y es algo que se puede hacer incluso en una hora de trabajo. Finalmente aquí también estamos mostrando un escáner, es un poco cuando en lugar de empezar a partir de la idea, empezamos de algo que ya existe, lo escaneamos y a partir de eso podemos imprimirlo. Sería como una fotocopiadora, pero una fotocopiadora de objetos 3D. Tenemos otro tipo de maquinarias más avanzadas, quizás más orientadas a formación profesional, institutos, donde puedo hacer incluso mi propia electrónica, puedo crear placas, puedo cortarlas, puedo hacerlas, y esto se adapta muy bien para enseñanzas más avanzadas, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los materiales. Y luego tenemos, esto lo tengo aquí porque es con lo que vamos a trabajar hoy, tenemos la placa controladora. La placa controladora, al final, es como un pequeño ordenador. Es un pequeño ordenador en el que yo puedo cargar mis programas. Entonces la placa, por decirlo de algún modo, sería como el cerebro del robot, en el cual yo cargo un programa y ese programa, a través de los sensores, que aquí pues los veis todos conectados, pero son los mismos que tiene el robot, solo que el robot lo tiene bien colocado, los robots son capaces de hacer algo, los robots o cualquier invento que haga es capaz de hacer algo. Entonces las 3 bases, al final, si os dais cuenta, son impresión 3D, es decir, soy capaz de materializar ideas, soy capaz de construir cosas. Por otro lado tenemos electrónica en la que yo enchufo sensores, y ahora profundizaremos en esto, y en la que puedo hacer cosas, y finalmente programación. Al final también tengo que programar, y para eso pues hay una herramienta que es online, que lo que permite es programar de un modo muy sencillo estas placas controladoras. Entonces ese es el ecosistema educativo y esa es la educación y todas las herramientas que aprenderemos a usar en el curso experto. Entonces, al final es lo que tenemos, son aulas en las que el alumno sí escucha al profesor, pero que al final el alumno es el que hace cosas, y el profesor no es más que un ayudante, un tutor, un guía que va enseñando a los alumnos a trabajar y que va ayudándoles a descubrir por sí mismos esos conocimientos. Entonces, lo que voy a hacer ahora es compartir mi pantalla y os voy a enseñar. Y un apunte que quería hacer yo a raíz de lo que ha dicho Alberto. Ahora mismo estamos en esta tesitura. Vosotros sois los alumnos y nosotros, bueno, en este caso Alberto, te cedo el honor, yo no lo soy, somos los profesores. Y lo estamos haciendo de una forma virtual. ¿Qué quiere decir? Que esto está totalmente alineado con la posibilidad de enseñaros virtualmente este tipo de enseñanzas. Evidentemente, hoy no tenéis vuestro kit de robótica para poder trabajar, pero nuestra gran misión y nuestro gran valor con el experto que queremos sacar es que podréis tener vuestro kit en casa y os podremos enseñar virtualmente lo que Alberto va a hacer hoy aquí. Bueno, y esto es una píldora, ¿vale? Tenemos 3 meses por delante para enseñaros a través de una metodología online que es lo que un poco defiende la universidad. La gran ventaja de este kit, de todo lo que vamos a ver incluso hoy, es que no se necesita utilizar los productos de BQ. Es decir, esta tecnología de impresión 3D, hay muchas marcas que fabrican impresoras 3D. Esta placa que tenemos es compatible con Arduino, lo que quiere decir que aquellos de vosotros que ya tuvierais Arduino, nada más acabar esta clase, podréis reproducir todo lo que hemos hecho en la clase. Es decir, la educación no es un negocio, no podemos especular con las marcas. Sería injusto crear un ecosistema educativo que dependiese directamente de productos únicamente fabricados por BQ. Por eso también es muy importante decir que toda esta enseñanza que vamos a dar, todo este producto es libre. Y que es libre quiere decir que cualquier empresa puede fabricar esto, puede venderlo, puede comercializarlo sin pagar a BQ, pero del mismo modo que nosotros no pagamos Arduino. Esto es una placa basada en Arduino y no tenemos que pagar Arduino. Entonces esto es muy importante cuando se habla de educación, que lo que se busca es enseñar, no es hacer negocio, y eso es una idea fundamental que no la he nombrado hasta ahora. Es cierto que a veces ya de tanto
de tanto hablar de ello se da por supuesto, pero no hay que darlo por supuesto. Tenemos otros ejemplos, por ejemplo el modelo educativo basado en Lego, que es muy bueno, pero Lego ha patentado sus productos, lo que quiere decir que tenemos una dependencia total de lo que Lego quiere hacer, por dónde quiera llevarnos, no hay libertad de cátedra, no hay libertad de educación. Si nuestra propuesta educativa se basa en productos libres, de modo que el profesor puede elegir con qué materiales, si son de una empresa, si son de otra, con qué metodología. El profesor incluso podría, si es muy atrevido, hacer una empresa y comerciar esta propia placa, fabricándole el mismo, porque los planos están en internet, toda la información está disponible en internet. Entonces al final lo que conseguimos con esto es cumplir esa máxima de que la educación es un bien común, la educación debería estar disponible para todos y nadie debería poseer la educación. Entonces ese es el principio educativo. Lo digo a raíz de un comentario del chat que decía que esto es una clase de publicidad para BQ. No lo es, no tenemos ningún interés en hacer publicidad de la educación, porque la educación es una necesidad de la que no hace falta hacer publicidad. Y además yo aquí quiero añadir una cosa. Nosotros como UNIR, como universidad, en este saber hacer nos hemos apoyado en BQ. ¿Por qué BQ? Porque nosotros premiamos notablemente la mayor empresa en desarrollo de tecnología de estas características española. Con lo cual es una alineación perfecta. Nosotros no somos expertos en crear robots, ni impresión 3D, ni nada, no lo somos. Nosotros somos expertos en otras cosas y queremos contar con el apoyo de BQ. Y BQ siempre ha manifestado que para ellos no era promocionar BQ, porque BQ además como visión de empresa tiene otro objetivo, sino que era promocionar esta formación. Evidentemente lo hacemos a través de el mejor partner que podríamos hacer en este caso, que es esta empresa. Muy bien, pues sin entretenernos más en esto, lo que voy a hacer es compartir mi pantalla y vais a ver inmediatamente pues, la herramienta de programación. Vamos a ver. Entonces lo que os voy a enseñar aquí es BitBlock. ¿De acuerdo? Muchos de vosotros habréis trabajado con Scratch. Scratch marcó una grandísima revolución en el mundo de la programación, porque hizo que la programación pasase de ser algo solo para expertos, para programadores, para ingenieros informáticos, a la programación fuera algo para todos, fuera para niños. Entonces Scratch se basaba en hacer programación utilizando bloques. De un modo muy sencillo, los niños eran capaces de construir sus programas. Entonces, siguiendo el modelo de Scratch, que sirve para hacer videojuegos fundamentalmente, animaciones en pantalla, cosas que se mueven, nosotros quisimos pues, aprender de los mejores, y los mejores pues obviamente era ese modelo que Scratch había implementado y que de hoy se utiliza en cientos de centros escolares. Entonces, ¿qué hicimos? Construimos BitBlock. Entonces, BitBlock no es más que Scratch, pero aplicado a la electrónica. Lo que Scratch consigue a través de videojuegos, BitBlock lo consigue a través de la electrónica. Entonces, bueno, uno se puede registrar, pero podemos entrar sin estar registrados, simplemente tenemos que darle a empezar a jugar. Yo en mi caso voy a acceder con mi cuenta para poder ver los ejemplos que ya tengo cargados. ¿De acuerdo? Entonces ya estoy dentro. Por defecto, a mí me lo carga en inglés, porque es el idioma en el que suelo trabajar. Voy a ponerlo en castellano. Está en varios idiomas disponible, incluido catalán y vasco, que bueno, pues algunos profesores nos pidieron que lo hiciéramos así, porque en sus aulas lo preferían y así lo hicimos. También está en inglés, está en italiano, estará en breve en francés. Entonces, bueno, pues es una plataforma que está en varios idiomas, pero al final eso es lo que menos importa. Entonces lo que voy a hacer es que con esa plataforma que veis en pantalla voy a programar una placa controladora como esta. Entonces cuando yo tengo la placa, inicialmente, pues no tengo nada enchufado, ¿de acuerdo? El cable que veis es el cable USB que me permite conectar la placa al ordenador. Entonces ahora lo que tengo que hacer es un programa, y un programa es decirle a esta placa que haga algo a través de componentes como estos, ¿de acuerdo? Entonces el primer componente que voy a utilizar es un LED. Un LED no es más que una lámpara, es una bombilla que puedo encender o que puedo apagar. Entonces lo conecto a la placa controladora. No voy a profundizar mucho en esto, es un componente digital, por lo tanto lo conecto a los pines digitales. Ya tengo el LED conectado y ahora lo que voy a hacer es un programa que encienda este LED, y para eso utilizamos BitBlock. Entonces me voy a los bloques y busco el componente que corresponde. En este caso es el LED. Si habéis trabajado con Scratch veréis que es exactamente igual que Scratch. Entonces conecto el LED y lo primero que tengo que decirles es a qué pin está conectado. Habéis visto que yo he cogido el LED y lo he enchufado a un pin. Aunque ahí no lo veis, el pin al que está conectado es el pin número 7. Entonces elijo el pin, es un pin digital,
y elijo el pin número 7. Y en este caso podría encender o apagar. Entonces le doy a encender y le doy a que me cargue el programa en la placa controladora. ¿De acuerdo? Entonces en el momento que lo he cargado, habéis visto pues, que el LED se enciende. Es un programa sencillísimo. Imaginemos que ahora yo quisiera apagarlo. Pues tengo que hacer exactamente lo mismo. Le doy a apagar, lo cargo en la placa controladora y sin necesidad de hacer nada más ni cargar ningún programa externo, el LED se apaga, ¿de acuerdo? Esto es un ejemplo, esto sería como el hola mundo de la electrónica, el primer programa que yo soy capaz de hacer con electrónica. Imaginemos ahora que yo lo que quiero es hacer que el LED parpadee. Este es el primer ejemplo que hacemos siempre con los niños en clase. Tienen que conseguir que el LED parpadee. Entonces los niños, que son gente bastante inteligente, mucho más que los adultos, pues dicen muy sencillo. Cojo otro LED, le digo que está conectado al mismo pin, porque de hecho se trata del mismo LED, pin 7, y lo apago. ¿De acuerdo? Pues ya tengo el LED conectado al pin 7 y lo apago. Y ahora lo que tengo que hacer es cargar este programa en la placa controladora. Esto es lo que hacen el 99, si no el 100% de los niños. Entonces el programa carga, lleva su tiempo, lo compila, lo sube, y ahora pues nuestra gran sorpresa es que el LED, y ahora lo veréis, a ver que empiece. Perdón, he puesto apagar, apagar, te iba a decir, estaba leyéndolo. Esto no lo hacen el 99% de los niños, solo el 99% de los profesores. Los niños son un poco más inteligentes. Entonces, encender, apagar, ya lo he cargado. A ver, que suba, ahí está. Y la sorpresa, no sé si eso en pantalla se ve, pero el LED no está apagado, no está parpadeando, está continuamente encendido. Entonces el niño ya empieza a protestar, esto no funciona, el programa va mal, mi LED está roto, no funciona. ¿Por qué? Y esto es una cosa muy interesante. Aquí es cuando el profesor empieza a crecerse y a darse cuenta que tiene algo que enseñar. Fijaos que esto es un ordenador al que yo le he dicho que encienda el LED y que lo apague, ¿de acuerdo? Entonces, este ordenador ejecuta las acciones exactamente 16 millones de veces por segundo. Es decir, ¿este LED se está encendiendo y apagando? Sí. Se está encendiendo y apagando 16 millones de veces en un segundo. ¿Cuál es el efecto? Que nosotros no somos capaces de ver el parpadeo. Lo vemos con una luz tenue, porque está la mitad del tiempo encendido y la mitad del tiempo apagado. Y entonces, esta es la primera lección que se le enseña a un niño. Cuando yo te he dicho, haz que el LED parpadee, no te estoy dando información completa. Un alumno aventajado, o después de esto me debería preguntar, ¿cuánto tiempo quieres que esté encendido y cuánto tiempo quieres que esté apagado? Porque el programa que yo he hecho lo que hace es encenderse y apagarse rapidísimamente, pero parpadear es encender, dejarlo encendido un tiempo, apagar, dejarlo apagado un tiempo, encender, etc. Entonces, eso es un verdadero programa. Entonces, la siguiente cosa que se les explica es, vamos a hacer ese programa, voy a encender el LED, voy a esperar, como son milisegundos, pues voy a decirle, por ejemplo, un segundo. Entonces voy a esperar 1000 milisegundos y lo apago y vuelvo a esperar otros 1000 milisegundos. Entonces, este programa se está ejecutando continuamente, acaba y empieza, acaba y empieza. Entonces el efecto que tenemos aquí, ¿cuál es? Enciendo, espero un segundo, apago, espero un segundo, vuelvo a encender y así continuamente. Pues vamos a ver si efectivamente lo hace así. Mientras que esperamos, porque esto va a funcionar. Aquí va a funcionar, tenéis. muy bien. ¿Veis? Yo me estaba preguntando una cosa. Esto, cuando tú te enfrentas a un grupo de chavales, ¿hay algún número mínimo o máximo de gente? Estoy recogiendo algunas preguntas que nos habéis hecho cuando os habéis inscrito en la Open Class. Para ejecutar estas acciones formativas de una forma adecuada. Cuando tenemos los talleres, bueno, decir que nosotros los talleres los recomendamos a partir de 8 años. Sigue funcionando, ¿eh? No penséis que nos hemos engañado. Los talleres los tenemos con niños a partir de 8 años, es la edad en la que ellos ya con este tipo de conocimientos se sienten cómodos. Y nosotros siempre ponemos un límite máximo de 20. Solemos trabajar por parejas, porque así pues si uno se atasca el otro le ayuda, creemos que es un buen modo, parejas, a veces de 3 en 3 también es un buen modo, pero de 3 en 3 a veces se tiende a que uno de ellos simplemente mire lo que hacen los otros dos, por lo que
fundamentalmente recomendamos por parejas y hacemos 10 parejas. Con 10 parejas de niños no tenemos ningún problema. Alguna vez que hemos hecho algún taller en algún evento cultural en lo que hemos tenido más niños, siempre hemos pedido que les acompañase un adulto, o sea, que estuviese el padre con ellos o un profesor, pero clases de 20 niños sin ningún problema. Clases de más niños, no digo que haya problemas, pero ya dependerá de en qué manera el profesor pues maneje bien a la clase, sepa distribuir el trabajo, sepa controlar, porque una cosa que a veces sí sucede, que quizás es lo más difícil de una clase, ya no solo de tecnología, sino de cualquier clase, es que hay niños que muy rápidamente lo entienden y niños que necesitan más tiempo. Entonces hay que estar atentos a ellos, hay que darles un trato personalizado, entonces siempre hay que estar muy atento. Cuando nosotros damos las clases tenemos una serie de ejercicios preparados en background, de modo que el niño que está cogiéndolo muy rápido siempre va a tener algo nuevo que hacer, mientras que al que le está costando más vamos a poder acompañarle y ayudarle a hacer lo básico. Bueno, en este caso, los futuros estudiantes del experto, que se harán como niños, ¿no? En esta situación tendremos lo mismo. Y ahí quería yo incidir, ¿hay un número, hay una edad mínima para poder empezar con esto o una edad máxima? Edad máxima no hay, basta tener ganas, un ¿no? ordenador y ganas y entusiasmo. Edad mínima, nosotros recomendamos 8 años, sin embargo, pues hemos tenido casos de talleres que vienen los padres con su hijo de 5, obviamente para los padres su hijo es el más inteligente del mundo, y siempre te dicen pues, que su hijo de 5 años es muy listo, que le encanta la robótica, que ha visto Wall-E y que quiere hacer robots, y bueno, pues con 5 años con ayuda también son capaces de hacerlo. Sin embargo, consideramos que bueno, pues con 5 años sí puede haber casos de niños que no lleguen a conseguir pues, hacer un programa completo por sí mismos, obviamente con ayuda siempre. Aquí hay un comentario que yo le iba a sacar ahora. Una línea habitual en un colegio son 24 o 25 alumnos. Al final esto depende un poco también de las habilidades del maestro, ¿no? Del que enseña, o del apoyo que pueda tener, si es un solo profesor o son N profesores que están ayudando, ¿no? Entonces, con lo cual esto al final es el modelo idóneo y a partir del modelo idóneo buscar soluciones para que los alumnos puedan aprender igualmente. O sea, ¿por qué nosotros escogemos 20? Hay un factor muy importante, todos los que seáis profesores lo entenderéis enseguida. Para nosotros esos 20 niños es la primera vez que tratamos con ellos. No les conocemos, no sabemos quién es el más activo, quién es el más aburrido, quién es el más lento, quién es el más rápido, y como no los conocemos no podemos arriesgarnos a una clase muy grande que se nos vaya de las manos. Obviamente en un curso, en lo que hay un recorrido en el que el profesor ya conoce exactamente cómo son los alumnos, pues ese número puede crecer, pero ya se basa en la relación profesor-alumno. Para un taller que es el primer contacto con un grupo de gente que no conoces de nada, pues más de 20 es arriesgado. Tienes el peligro de perder el control. De hecho, nosotros, es justo decir que en los talleres de 20 somos siempre 2 profesores, pero de nuevo es una situación especial de que es la primera vez que tratas a esos niños y no tienes ningún recorrido previo y que suele ser en fin de semana y el niño en fin de semana pues va a divertirse, claro, no va a una clase. Y algún profesor que en las preguntas de cuando se ha inscrito ha hecho preguntas muy curiosas, ¿no? Algunos lo habéis escrito en el chat y decíais, bueno, hay comunidades autónomas que van a empezar a aplicar las competencias digitales en 2016, otros en 2015, otros en 2017. Pero hay gente que pregunta, bueno, independientemente de que se apliquen las competencias digitales, a lo mejor yo esto lo puedo utilizar ya para mejorar algún tipo de enseñanza en mis asignaturas. Por ejemplo, algunos lo manifestaban en matemáticas, física, o sea, las que hasta ahora son huesos duros de roer para muchos alumnos. ¿Y de qué manera esto podría ayudar a un profesor a enseñar temas relativos a matemáticas y física? O sea, puede ayudar como cualquier tecnología. Esto se puede poner el paralelismo de la fotocopiadora. La fotocopiadora pues ayuda al profesor de matemáticas a fotocopiar sus ejercicios y es una herramienta. La impresora 3D quizás lo más parecido a una fotocopiadora, pero solo con objetos. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Nosotros aquí en Madrid, por ejemplo, damos formación a los profesores a través de la Consejería de Educación y esos profesores pues no todos son de tecnología, pues muchos son de física, de matemáticas, de historia del arte, incluso de plástica, y nos preguntan pues cómo pueden incorporarlo. Y un profesor tuvo una idea. En el caso de la impresión 3D, que era profesor de geografía y decía, bueno, yo puedo hacer, y además es muy fácil, una vez que se aprende lo puede hacer el mismo profesor, no necesita que alguien se lo haga. Puedo hacer un mapa de Europa en el que cada país sea una pieza, como si fuera un puzzle, de modo que yo imprimo cada país en un color, entonces todo el planteamiento de aprender los países de Europa los chavales lo hacen construyendo un puzzle, o pues tienen que ver un país y por la forma tienen que reconocer qué país es, o dónde va, etc. Entonces eso es un ejemplo inmediato en el que la impresión 3D se aplica a geografía, que en principio no tiene nada que ver con tecnología. Otro caso de otro profesor decía, yo estoy explicando las poleas, entonces un ejercicio muy típico que se pone para las poleas es el dibujar una serie de poleas con la cuerda que va de una a otra y se pregunta al niño, si yo tiro de aquí,
si tiro de aquí 1 metro, ¿cuánto avanza la cuerda en el otro extremo? Pues es un ejercicio de reducción, de polea, transmisión, etcétera. Pues el profesor decía, claro, yo voy a ponerles ese ejercicio, pero luego les voy a imprimir las poleas, un sistema de poleas pequeñito, con las mismas dimensiones, y voy a hacer que ellos lo hagan, que vean cómo funciona. Entonces, es otro ejemplo, por ejemplo, en el que la impresión 3D, en este caso, apoya a la física. Por ejemplo, el kit de robótica para matemáticas, es otro ejemplo también bastante divertido. La trigonometría, esto es verdad que esto es algo más de bachillerato, pero la trigonometría básicamente, cuando se inventó, todos los teoremas trigonométricos se resolvían por óptica, se resolvían por luces que reflejaban en espejos. Entonces, imaginad el caso de un espejo encima de un motor, en el que yo con un puntero láser, como los que se pueden comprar en las tiendas, pues en los chinos habitualmente, pues con un puntero láser yo voy moviendo ese espejo y ese láser va incidiendo en una serie de grados. Entonces empiezo a aplicar conocimientos de trigonometría y los hago a través de la programación o a través de dispositivos electrónicos. Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Hace que empecemos a utilizar la tecnología no solo como una herramienta de consumo, pues por ejemplo una tablet, pues yo en la tablet pues tengo la información, tengo los libros en digital, está muy bien, pero es algo que es pasivo. O sea, yo recibo información a través de la tablet. Cuando utilizo herramientas de estas, son herramientas creativas, yo creo información a través de ellas. Es otro concepto totalmente distinto de enseñar, que es utilizar la tecnología para crear y enriquecer los contenidos que habitualmente se ven en las asignaturas. Fenomenal, o sea, esto realmente lo que yo me di cuenta y según lo escuchaba, aparte de que esto es divertido para cualquier área de conocimiento y cualquier persona que tenga cierta inquietud, ¿no?, por lo que es la tecnología, independientemente de la edad, independientemente de si es profesor o ingeniero, porque yo me estaba planteando como ingeniero que soy, pues esto para mí es muy divertido, ¿no?, pero entiendo que para mi hijo de 8 años también lo sea, o para alguien que se dedica al marketing, es decir, que esto al final depende un poco de los intereses personales de cada uno, pero luego para poderlo aplicar en la actividad docente, independientemente del nivel en el cual desarrolle su labor el profesor, bien sea desde un chaval de 5 años, para los que sean óptimos, o bien en la propia universidad, donde hasta ahora muchas cosas se enseñaban un poco por ciencia infusa, es decir, te lo crees porque yo te lo explico, pero ya esto también lo puede demostrar, puede tener cabida el experto que queremos que incida de forma positiva en las personas que van a cursarlo. Bueno, te he interrumpido en todo esto que estabas enseñando, que era mucho más divertido que lo que estamos aquí hablando. Entonces, no sé si tienes algún ejemplo más. Puedo hacer un ejemplo por un poco completar los que hemos visto. Esto lo voy a borrar, lo tiro a la papelera. Voy a hacer un ejemplo en el que no simplemente encendemos y apagamos un LED, sino en el que vamos a tener una entrada, es decir, una información que yo le di a la placa, que lo voy a hacer con el pulsador. Entonces yo simplemente voy a pulsar el botón y voy a hacer que el LED, el programa va a hacer, yo voy a programar la placa controladora para que el LED se encienda cuando yo pulso. Entonces lo que estoy haciendo es enchufar el pulsador al pin digital 10, si no me equivoco. Entonces el proceso es el mismo. Lo primero, voy a buscar el pulsador. Entonces lo busco en la lista de componentes. Aquí está, botón se llama. ¿De acuerdo? Y le digo que el botón está enchufado al pin digital, hemos dicho 10. Aquí están las funciones. Pin digital 10. ¿De acuerdo? Entonces fijaos, si yo ahora saco el LED, vamos a ver una diferencia. Estos bloques, el del botón y el del LED, son distintos. De hecho, no los puedo conectar, no enganchan. Si esto fuera un puzzle, pues estas dos piezas no irían juntas. ¿Por qué? Porque el LED es algo en lo que yo ejecuto una acción. Yo el LED lo enciendo o lo apago, es la placa la que ejecuta la acción. Mientras que el botón me devuelve una acción, o sea, me devuelve una información, es decir, el botón me dice a mí si está encendido o apagado. Por eso el botón, el enganche lo tiene aquí, el botón va a darme información. Entonces, esa información yo la guardo en una variable es como una caja donde yo guardo datos. Entonces, le pongo un nombre a esa caja y la puedo llamar mi botón, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, cuando yo pulse el botón, mi botón va a valer 0, esto obviamente no tenéis por qué saberlo, y cuando suelte el botón, mi botón va a valer 1. Entonces, ¿qué es lo siguiente que tengo que hacer? Pues tengo que decirle, si mi botón vale 0, es decir, si está pulsado, se tiene que encender el LED. Si mi botón vale 1, se tiene que apagar. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, eso es lo que en programación se llama una sentencia condicional. Entonces me voy a control y busco sí. ¿De acuerdo? Entonces aquí tengo que decirle la condición, y la condición es si mi botón es igual a 0.
Entonces me voy a la lógica, lo primero que voy a poner es el igual, y luego le pongo la variable. Entonces, si mi botón, que es esa caja que he hecho, vale 0, le digo al LED, que estaba conectado en el pin digital 7, pin digital 7, si mi botón es igual a 0, le digo al LED que se encienda, ¿de acuerdo? Este es el programa. Entonces vamos a probarlo y vamos a ver qué pasa. Le doy a cargar. ¿De acuerdo? Dice que está compilado con éxito, dice que está cargado y ya está cargado. Entonces yo tengo ya el programa. Entonces ahora, si lo he hecho bien, cuando yo pulse el botón, el LED se debería encender. Vamos a comprobarlo. Lo pulso y efectivamente el LED se ha encendido. Pero lo suelto y no se apaga. Entonces este es el siguiente caso, igual que os he dicho antes lo del parpadeo, que el niño ve. Yo le he dicho al niño, cuando pulse el botón, quiero que se encienda el LED. Y esto es lo que él ha hecho. Cuando pulso el botón, quiero que se encienda el LED. Entonces en este momento se le dice al niño, ya, pero no le has dicho que cuando sueltes el botón se apague, ¿de acuerdo? Y aquí es cuando hay que explicar a los niños que las máquinas son tontas. Todos los niños entienden que si yo digo cuando pulse el botón se enciende el LED, todo el mundo entiende que cuando lo suelto se tiene que apagar. Sin embargo, una máquina no lo entiende. Entonces tengo que hacer exactamente lo mismo, lo voy a duplicar para que sea más fácil, solo que ahora le voy a decir si mi botón vale 1, es decir, cuando yo suelto el botón, que el LED se apague. Le doy a cargar, tiene que compilar, carga en la placa. Cuando haya cargado en la placa veremos que funciona como esperamos. Está compilado con éxito, se carga en la placa, entonces yo ahora pulso y se enciende, ¿de acuerdo? A ver que se acerque la cámara para verlo, ahí está. Pulso y se enciende, suelto y se apaga. ¿Lo habéis visto? Se enciende cuando pulso y cuando suelto se apaga. ¿De acuerdo? Entonces, este es un ejemplo clásico de programación en el que yo leo valores del exterior, en este caso el exterior soy yo, pero aquí podría tener un sensor de luz, y yo podría hacer, por ejemplo, que si apago las luces de la sala, se encienda el LED y tengo una lamparita nocturna. Entonces es el caso de un programa en el que yo leo algo del exterior y actúo sobre el exterior. Esto podría ser la rueda de un robot, podría ser un robot que siga una línea, podría ser un robot que huye de la luz, podría ser un sistema en el que yo toco el botón y suena una alarma. Las posibilidades son infinitas. Y al final la programación, en todos los casos, es algo tan sencillo como esto, es dividir una tarea en una secuencia de sentencias lógicas, que es lo que estamos haciendo en este caso. Entonces este es como un ejemplo de lo que se puede hacer, que los que hayáis trabajado con Scratch pues conoceréis perfectamente. Muy bien, Alberto. Pues yo creo que con esto damos paso a que alguien de los asistentes pues, pueda realizar alguna pregunta. Tenemos ya poco tiempo para ello, pero sí queríamos daros la posibilidad para poderos responder. Bueno, queríamos agradecer a Pilar Martín Lobo, que ha hecho un comentario acerca de la validez de este tipo de actividades en el aula, y es la directora del máster en neuropsicología de la universidad y experta en la materia, ¿no? Aquí varios asistentes que estáis escribiendo, con lo cual vamos a esperar algún tipo de pregunta. Bueno, yo el tema del precio del kit, yo sinceramente lo desconozco, y yo creo que eso es mejor que llaméis a los asesores de la universidad para que os digan exactamente el precio que se queda el kit por alumno, ¿no? Para no desdecirnos en algo que digamos que no esté vigente. Igual, para el coste del curso lo mismo, exactamente igual, llamáis a la universidad y los asesores os atenderán de forma excelente para resolver este tipo de cuestiones. Pregunta Esther Prieto, dice: ¿qué experimento cree que podría ser enfocado para primero de ESO? Yo di un curso, yo hice el máster de formación del profesorado, precisamente en la UNIR, y cuando hice mis prácticas las hice en primero de la ESO, y como parte de esas prácticas teníamos que programar un robot. Entonces, ese curso eran, no recuerdo ahora exactamente el número de horas, si no recuerdo mal creo que eran 12 horas, pero ahí me corregiréis. Ese curso consistía en tecnología. Primero los niños aprendían a programar, con estos mismos ejemplos que hemos hecho ahora. Una vez que ya dominaban la programación,
imprimían en clase un robot, nosotros ya le dábamos las piezas impresas, lo imprimían y lo montaban, y luego tenían que programar ese robot, en este caso para que siguiera una línea que estaba en el suelo. Es un ejemplo típico de robótica, que es el sigue líneas. Entonces programaban el robot para seguir una línea. Una vez que habían hecho eso, les enseñábamos a diseñar en 3D, y diseñar en 3D ellos tenían que modificar su robot para hacer carreras de robot, de modo que había dos líneas que a veces se cruzaban, y los robots tenían que seguir estas líneas compitiendo uno contra otro. Entonces, una cosa muy divertida es que los niños, no sé cuánto aprendieron a diseñar en 3D, pero lo que sabían hacer seguro eran pinchos. Entonces todos llevaban sus robots de pinchos, que aquello parecía Ben-Hur, y las carreras de cuadrigas. Entonces, al final, el resultado fue que el niño, o la pareja de niños, tenía un robot íntegramente diseñado por ellos. Era un robot que sabían programar ellos, que habían diseñado ellos y que hacía la tarea que se les había pedido. Entonces era todo un curso orientado a resolver este problema, que era la de carrera de robots siguiendo una línea. Obviamente esto es inmediatamente aplicable a la clase de tecnología. A otras clases, pues es como hemos dicho antes, ya cada profesor pues tiene que primero conocer esta tecnología y encontrar en qué modo se puede adaptar, pero sin duda es muy adaptable. Pero como digo, este curso fue el curso de tecnología de primero de la ESO y los niños lo hicieron sin ningún tipo de dificultad. Era un aula de 20 alumnos y lo hicieron sin ninguna dificultad. Bueno, y ya como última pregunta, que las podemos fusionar, la de Javier Urríos, que dice: ¿qué lenguajes de programación vamos a enseñar al experto? Y luego Esther Prieto dice que si esto que comentas es programando con Bitblock. ¿Pues de programación las fusionamos? Sí, vamos a ver, esto que he enseñado ahora es Bitblock, obviamente. Bitblock, para los que conozcáis un poquito más, lo que está haciendo es generar código Arduino, que lo podéis ver ahora en pantalla. Este es el código que generan estos bloques. Entonces, en el experto vamos a enseñar Bitblock, vamos a enseñar también Arduino, porque es cierto que llega un momento en que los niños Bitblock pues les resulta poco, es bueno que empiecen a trabajar un lenguaje de programación avanzado, entonces vamos a aprender Arduino, y finalmente vamos a aprender a programar Android, dispositivos Android. Entonces, para ello pues enseñamos un lenguaje de programación que se llama Protocoder, que es un modo muy fácil de programar utilizando Android. Objetivo final, tener un robot que yo desde el móvil pueda teleoperarlo, pues por ejemplo utilizando los acelerómetros, que yo coja el móvil, lo incline hacia adelante y el robot avance, lo gire y el robot gire. Entonces todo eso es lo que los alumnos de este experto serán capaces de hacer al final del curso, y lo fundamental, todo eso es lo que ellos podrán enseñar a sus alumnos en el colegio, en el instituto, porque realmente hemos comprobado que es adaptado para ellos. Muy bien. Pues yo creo que con esto vamos a dar por cerrada esta sesión de Open Class. Yo quería agradecer a Alberto lo bien que ha explicado todo esto, el interés que espero que os haya suscitado, parejo al que ha suscitado en mí, todo lo que podéis aprender con el experto. Agradecer a BQ la relación intensa que mantiene con la universidad, con el fin de promocionar estos estudios tecnológicos a través de la Escuela de Ingeniería. Y nada más, los asesores se van a quedar para resolver dudas que tengáis a pesar de que la Open Class termine, y como ya he manifestado previamente, cualquier tipo de duda compleja, sencilla, lo que se os pase por la cabeza, lo podéis preguntar a través de los asesores de la universidad. Muchísimas gracias, Alberto, y un placer a todos. Gracias.